La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Sea bienvenido a este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa, todavía en el tema El Señor Jesús en el Antiguo Testamento, conversarán sobre las revelaciones acerca del Señor Jesús en el tabernáculo. Y en accesibilidad, la doctora María Amin hablará sobre el desarrollo de la autonomía en niños y adolescentes ciegos. Y en el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Somac presentará más participaciones de niños y adolescentes y enseñará la forma facilitada de tocar la alabanza Ven para el medio. Y en la clase para los niños, intermedios y adolescentes, la profesora Evelina Tait hablará sobre el tema El Señor Jesús en el tabernáculo. Pero antes, vamos a conocer el Manaim de Florianópolis en el estado de Santa Catarina. El Manaim de Florianópolis está situado en el municipio de Payosa, apenas a 30 kilómetros de la capital del estado. Es uno de nuestros Manaims adquiridos recientemente, el año 2017. El mismo año comenzó a funcionar y aun cuando está al inicio del proceso de ampliación, las imágenes muestran la belleza del lugar, cercado por el verde, con un área total de 52,000 metros cuadrados y un área construida de 1,500 metros cuadrados. El Manaim tiene capacidad de recibir 300 participantes en los eventos y seminarios. Después de estas hermosas imágenes del Manaim de Florianópolis, grabados antes de la pandemia, participa el segmento Lecciones del Manaim.
abrazo fraternal a las iglesias del estado de Santa Catarina. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Siempre es un privilegio contar con su audiencia. El Señor tiene una bendición para su vida. Hemos recibido muchos mensajes de varias partes del mundo, con testimonios y comentarios sobre el programa, anunciando el Evangelio eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Tú puedes enfocar la cámara de tu celular en este código y serás dirigido al número de WhatsApp a través del cual puedes enviarnos un mensaje, una sugerencia, un testimonio o experiencia. Participe. Envíe su experiencia, su sugerencia, su pregunta. Citaremos algunos mensajes que recibimos la última semana. Silas de Abreu Moreira, en Río de Janeiro, así nos escribe: hoy descansamos en Jesús, no para tener una vida mejor aquí, no para poseer riquezas aquí. No es que ellas sean pecado, tenerlas sea pecado. Pero dice, pero descansamos en lo profético, que es el regreso del Señor Jesús. Maranata. Michelle de Vitoria, Estado del Espíritu Santo, escribe: pertenezco a esta obra hace 35 años y estoy maravillada en ver el perfeccionamiento que el Espíritu Santo hace cada día, trayendo alegría a mi corazón. Edileusa de Recife, Pernambuco, dice: ¿cómo está siendo maravilloso la enseñanza ministrada? Despierto cada sábado sedienta en aprender más del Señor Jesús. Gloria a Dios. Cada programa me siento llena de gracia y amando más y más a nuestro Salvador. Wilson dos Reis de Ipachinga, Estado de Minas Gerais, escribió: estamos maravillados con las enseñanzas sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Hemos hablado sobre Jesús en el Antiguo Testamento y sobre la salvación, mostrando la riqueza profética entre la figura del Antiguo Testamento y el ministerio del Señor Jesús. Hoy daremos continuidad a este tema, pero ahora, hablando sobre el tabernáculo, veremos las características históricas y proféticas del tabernáculo. Ya podemos comenzar leyendo el texto, que registra cómo Dios habló por primera vez sobre el tabernáculo, que está en Éxodo 25, 8 y 9. Que dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Como vimos en los programas anteriores, Israel había salido de Egipto. Había sido una nación esclava en Egipto, sin nunca haber tenido un gobierno propio. Y también jamás Israel en el periodo de Egipto pudo ejercer la fe en su plenitud. Ya en el inicio de la salida, Israel necesitaba aprender al respecto de su Dios. Podemos recordar cómo se dio el trayecto de esta jornada, desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Y vamos aquí a vamos a hacer un viaje aquí hasta aquella región, Daniel, del Oriente Medio antiguo. Donde ellos salieron de Egipto, hicieron la travesía maravillosa del Mar Rojo, la península de Sinaí. Después vamos a mostrar el monte Sinaí y van
hacia Jericó, que era la frontera con Canaán. Y en verdad, antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, Dios orientó que en aquella jornada, que duró 40 años, los hebreos, el Señor les habló, tenían que prestar culto al Señor. La pregunta entonces era, ¿cómo será realizado este culto? ¿En qué lugar? Ya que los hebreos estarían en un viaje en el desierto. Fue cuando, porque había ese cambio continuo de un lugar para otro, fue cuando el Dios orientó al respecto del tabernáculo. Lo que era el tabernáculo era una tienda, un santuario. Pero podía ser móvil, podía ser montado y desmontado a medida que el pueblo de Israel iría caminando, viajando, rumbo a la tierra prometida. Vamos a ver aquí una figura que es una ilustración del tabernáculo y que nos da una idea de aquello que Dios orientó. Está aquí. La parte de las columnas de madera, las cortinas, la puerta, el atrio exterior y la tienda del tabernáculo, propiamente dicho. Y nosotros vamos a ver, hoy no nos va a dar tiempo, todos los detalles que envolvían al tabernáculo. Todos los detalles proféticos. Porque todas las características de menciones de los materiales usados, todo en el tabernáculo fue revelado por Dios. Sí. Sobre el tabernáculo, todo estaba en un aspecto profético. ¿Al respecto de qué? Al respecto de la persona del Señor Jesús y aún más del proyecto de salvación para la vida del hombre. Y porque nuestro asunto es Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación. Entonces, más que una historia que es bellísima, el tabernáculo es notable. Mucho más importante que aquello histórico, vamos a entrar en lo profético, que muestra a Jesús en el Antiguo Testamento y el plan de salvación. Y como ya hemos dicho en muchos programas, Jesús en el Antiguo Testamento estaba profetizado, pero en el Nuevo Testamento Él está revelado. Glorias a Dios. Antes de comenzar a hablar de los detalles del tabernáculo, es importante destacar que Dios siempre quiso habitar cerca del hombre. La Biblia registra en el libro de Génesis que después de la creación de Adán y Eva, Dios, cuando era de día, Él llegaba para conversar con ellos. El Señor también se manifestaba a los patriarcas Abraham, a Isaac, a Jacob. De la misma forma, ya en el periodo que dio inicio a la jornada de Israel en Egipto hacia Canaán, Dios hablaba con Moisés. En una de estas ocasiones, el pueblo de Israel había salido 3 días de Egipto, y estando en el desierto de Sinaí, Moisés subió al monte Sinaí. Subió, y en aquel instante el Señor una vez más habló con él. Y le dio varias instrucciones. Varias instrucciones de cómo debería ser la jornada del pueblo, desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Y vamos a mostrar también, Sergio, a través de un mapa que nos va a aproximar al monte Sinaí, para que tengamos una noción más precisa de dónde queda aquel monte. Ahí en esta imagen nos va a llevar hasta la región del monte Sinaí. Esta es una imagen ilustrativa al respecto del monte de Sinaí. En lo alto de este monte, Dios habló con Moisés.
Y dice la Biblia que el monte temblaba. Y salía vapor. Y el pueblo estaba con mucho temor y reverencia abajo. Y en la verdad el monte Sinaí era una nueva experiencia de vida para aquel pueblo. Moisés fue llamado por Dios al monte. Y como nosotros acabamos de mencionar, los hijos de Israel estaban a los pies del monte. Veían el monte con vapor, Moisés allá arriba, y ellos llenos de temor. ¡Qué experiencia gloriosa y maravillosa! Entonces, Sergio, el monte Sinaí revelaba una cosa nueva para el pueblo de Israel y confirmaba que el Señor era un Dios real, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de esplendor, lleno de poder y sobre todo un Dios que hablaba y que se revelaba. Y es así, Daniel, la jornada, la caminata de la iglesia fiel en dirección a la Canaán celestial. Es una jornada marcada por un Dios que se revela, que habla, que habita en medio de su pueblo. Y esta jornada de la iglesia fiel es marcada por las revelaciones de la palabra, las señales. Pero hay una cosa importante. Para que todo esto suceda, para que Dios se revele, provee y hable, es necesario que haya un pueblo obediente, dispuesto a oír y a obedecer la voz del Señor. El tabernáculo era la expresión del deseo de Dios de habitar en medio de aquel pueblo. Siendo el tabernáculo, sin el tabernáculo, Israel no tendría cómo caminar, cómo llegar a la tierra prometida. Como leímos en el inicio del programa, la orden de Dios era: hacerme un santuario y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo, por tanto, era ¿qué? El tabernáculo era Dios en contacto, el Señor hablando, revelando, habitando con su pueblo. Ahora, Sergio, dentro de la comparación profética, que es lo que nos interesa, y de las figuras del Antiguo Testamento, el Señor Jesús, nosotros vemos en el Nuevo Testamento el cumplimiento de la profecía de que Dios habitaría y hablaría con su pueblo todo el tiempo, como está registrado en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Él hablando de Jesús y de Dios Padre. Y vendremos a él y haremos morada en él. Haremos con él morada. Es el tabernáculo. Es un misterio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren hacer morada en la vida del hombre. Es la morada que trae perdón, salvación, libramiento, socorro. Es la morada que trae la verdadera paz que solo Jesús puede dar. En verdad, Sergio, todos aquellos en cuyas vidas y corazones el Señor Jesús habita, habla, se manifiesta, viven la extraordinaria profecía del tabernáculo. Es decir, podemos hasta usar una expresión para decir que Dios quiere hacer un tabernáculo con su pueblo. Inclusive en el Evangelio de Juan, en el versículo 14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Versículo conocido. Muy conocido. Ahora, esta palabra, habitar, en el original griego, traducido de habitar, esta palabra no se relaciona con casa, habitación o morada, pero con tabernáculo. Entonces, Sergio, este versículo
podría ser traducido de acuerdo al original griego, así: y el Verbo se hizo carne y hizo un tabernáculo entre nosotros. Eso es, todo el tabernáculo apuntando proféticamente al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Dios habló con Moisés para que él subiese al monte Sinaí. La Biblia afirma, queridos, que la gloria del Señor habitaba sobre el monte Sinaí. Y Dios así habló con Moisés. Conforme todo lo que yo te mostré para el modelo del tabernáculo y para modelo de todos sus muebles, así mismo lo haréis. Todo el diseño, eso fue grabado y observado porque Dios estaba celando por una enseñanza que no era solamente para ese pueblo durante aquella caminata, sino era una enseñanza profética para establecer en la vida de un pueblo, del pueblo de Dios, por los siglos de los siglos. ¿A través de qué? A través de la fe en el Señor Jesús. Vamos a mostrar dos figuras ilustrativas del modelo del tabernáculo, el diseño. Nosotros ya habíamos visto un poco de ella antes. Exactamente aquí. Hay un atrio exterior, el altar de los holocaustos. Recordando, Sergio, a todos que muchos aún no conocen los detalles de la palabra, que fueron orientados, fueron revelados hasta las medidas. El Señor reveló todas las cosas. ¿Y por qué? Por causa del propósito profético revelado a través de Jesús, la salvación para la vida del hombre, como nosotros vamos a ver más adelante en los próximos programas. Hay otra figura también aquí, que aquí ya es el tabernáculo visto desde adentro. Alrededor del tabernáculo, posicionado como Dios reveló las tribus de Israel, las 12 tribus. Entonces, en esta posición, en esta geografía, en esta localización que Dios mostró, el tabernáculo, Sergio, y aquellos que participan, estaba en el centro, era el centro de todo. Todo estaba enfocado hacia el tabernáculo. La mesa de los panes de la proposición, el arca. Y usted que nos está viendo, no deje de estar en los próximos programas, porque todo esto, las cortinas, las columnas, cada utensilio tiene una revelación, tiene un aspecto profético. Y en verdad, Daniel, Dios nos da una enseñanza de una estructura como aquella en el tabernáculo. Para aquellos, el tabernáculo se quedó en el pasado. La estructura del tabernáculo apuntaba proféticamente a la presencia eterna de Dios. Observen, apuntaba proféticamente a la presencia eterna de Dios en el sentido de habitar, de estar con el hombre, de hacer morada con el hombre. Hasta, Sergio, como ya hablamos, todo el diseño del tabernáculo, todos los detalles, fue todo por revelación. Nada podía salir diferente a lo que Dios había revelado. Todo tenía que ser como Dios reveló a Moisés en el monte. Y seguía ¿qué? No el proyecto de Moisés ni de Aarón, sino seguía un proyecto que vino de la eternidad. Gloria a Dios. Participaremos ahora de un loor, de un himno, acompañado de lindas imágenes. Yo siempre invito a usted, al amigo, a la amiga, que participa con nosotros, cante con nosotros. Participe de este loor, de esta alabanza, porque el loor alegra el corazón de Dios.
La Biblia dice que Dios habita en medio de los loores, de la alabanza de su pueblo. Y donde Dios habita, la bendición, la paz, la alegria, hay esperança. Eu sirvo Deus que é tão bom para mim. Eu sirvo Deus que é meu tudo enfim. Eu sirvo Deus que ao meu lado está. Eu sirvo Deus que ao céu me levará. Oh, aleluia, nós servimos a Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia, nós servimos a Deus vivo. Ele é rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há. Eu sirvo Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo Deus que amou o mundo inteiro. Eu sirvo Deus que enviou Jesus. Eu sirvo Deus que é graça e luz. Oh, aleluia, nós servimos a Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia, nós servimos a Deus vivo. Ele é rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há. Não há, não há. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Jesús, por tanto, es nuestro tabernáculo. Y la Biblia en el Nuevo Testamento habla de las riquezas. ¿Cuáles riquezas? Las riquezas de la gloria, de los misterios de Dios dirigidos al hombre. Diciendo así, nosotros vamos a leer un texto en Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y versículo 28. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Versículo 27. Amén, gloria a Jesús. En el pasado estamos viendo, por tanto, que el tabernáculo fue instituido para que Dios hablase con el hombre. De la misma forma, ahora Dios nos habla, porque Él está en nosotros. Él habita, como la expresión que usamos. Él hace un tabernáculo con el hombre. Dios habla a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios vino para hacer morada en nosotros. Y nosotros no necesitamos más de un sumo sacerdote terrenal como era necesario en el pasado, en el servicio del tabernáculo, porque
nosotros tenemos ahora un gran sumo sacerdote que es el Señor Jesús. El sumo sacerdote era tipológico. Él pasaba, él tenía imperfecciones. Entre tanto, que el Señor Jesús, como dice la Biblia, es el sumo sacerdote eterno, perfecto, como está registrado en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. Hasta, ¿por qué, Sergio, aquello que es simbolismo o tipología es algo que deja para ser completado? Tiene que ser completado, pero cuando el Señor Jesús vino, estableció el tabernáculo en nosotros a través de su Espíritu Santo. No era más una tipología, sino una realidad. Y la realidad es mayor que la tipología. Exactamente. Hasta porque la descripción del tabernáculo en la Biblia fue hecha por la revelación de Dios. Y la razón de ser del tabernáculo fue para que Dios hable al pueblo, para que se haga presente, para orientar. El tabernáculo, la manifestación de Dios, era hecha para que el pueblo entendiese, para que el pueblo conociese la gracia, la misericordia y el juicio. Nosotros vemos que, primeramente, la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan. Es su amor. Como está ya yendo al Nuevo Testamento, en la primera parte de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que dice así: quien cree en Jesús y fuese bautizado, sea salvo. Es la esencia del amor de Dios por la vida del hombre, revelada en la vida, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús, y más, revelada en el derramamiento del Espíritu Santo. Esta gracia, esta misericordia, este amor de Dios, todo esto es al respecto a la salvación del hombre. Todo aquello que en él cree y viviere la fe verdadera será salvo. Con todo, hay también un juicio completado por el propio texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que dice así: pero quien no cree será condenado. Para ser libre del juicio y de la condenación es necesario creer, y para alcanzar la salvación también es necesario creer, aceptar a Jesús como Salvador y vivir en el camino, dirigido por el Espíritu Santo. El tabernáculo, amados, va mucho más allá de la interpretación figurativa. Proféticamente, el tabernáculo es una invitación para entrar por su puerta, recorrer el camino abierto por el Señor Jesús, por su sacrificio en la cruz, y seguir hasta contemplar su infinita gloria. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén, gloria a Dios. Hoy vimos solo una introducción sobre el tema de tabernáculo. Tenemos en vista que es riquísimo el tema y muchos aspectos proféticos tiene. Daremos continuidad al tema en los próximos programas. Oportunidades en las que veremos la riqueza de los aspectos proféticos conectados al tabernáculo. Hay una interacción entre el segmento de lecciones del Manaim y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 10 de la mañana, horario de Brasil, por nuestro canal de YouTube. Continúe con nosotros.
participando del programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que darán secuencia al programa. Está apareciendo en la pantalla en este momento un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp, a través del cual podrás enviarnos un mensaje, una sugerencia, un testimonio o una experiencia. Participe, envíe su experiencia, su sugerencia y su pregunta. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. ¿Cómo desarrollar la autonomía en niños y adolescentes ciegos? El ser humano, en medida que crece, va desarrollando sus autonomías, es natural, pero cuando esta persona es ciega, ¿cómo hacer? En el segmento Accesibilidad de hoy, la doctora María Amin hablará sobre el tema y ayudar a personas que lidian con esta situación. La paz del Señor, dando continuidad a nuestro trabajo. Hoy estaremos hablando sobre el desarrollo de la autonomía en los niños y adolescentes ciegos. Lo que hablaremos para los niños y adolescentes sirve para el joven y adulto también. Los niños con ceguera, ellos pueden tener un residuo visual, pero que no es funcional en lo cotidiano. O sea, los niños no logran usar este residuo visual para andar, moverse en el ambiente, ver las cosas, y este residuo depende mucho de la luminosidad del lugar también. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros a los niños para tener más autonomía en su día a día? Primero, usar un vocabulario. Trabajar ese vocabulario con el niño, dándole la palabra y el objeto para que toque. Porque el niño que logra mirar hace esa asociación todo el tiempo del objeto con el nombre del objeto. Va creando su hipótesis. Los niños ciegos no logran hacer eso si no les doy un objeto y les doy la oportunidad de tocarlo, sentirlo, percibir. El niño no va a lograr asociar una imagen mental de aquel sonido con aquella imagen. También hablar con ese niño del ambiente, describir el ambiente de su propia casa, teniendo cuidado de no cambiar muebles ni nada de su lugar. Si es que cambia de lugar, debe avisar al niño este cambio, pero en cualquier lugar donde usted vaya con ese niño o adolescente, la primera actitud a ser tomada es describir el ambiente. Describir dónde están los muebles, dónde están las personas, los colores del ambiente. Muchas veces las personas quedan recelosas de hablar de colores, pero el niño ciego hace parte de un mundo donde las personas son visuales y los colores son hablados. Es importante no disminuir las informaciones, muy por el contrario, debemos aumentar esa información del ambiente. Entonces, cuando entra alguien diferente, avise al niño. Todo aquello que usted percibe con sus ojos, debe decirle al niño para que logre oír esa información. Otra funcionalidad en el día a día que va a ayudar a moverse es la orientación y movilidad. Existen instituciones apropiadas para esto y que van ayudando al niño a usar el prebastón para que posteriormente pueda usar el bastón. Ahí el niño va a ser joven y adulto. El bastón que identifica al niño ciego es de color blanco. Otro factor que es fundamental para la autonomía es la alfabetización en braille. Este niño debe ser incentivado a ser alfabetizado en braille. Esto abre un mundo de conocimientos para el niño que hace toda la diferencia tanto desde el punto de vista espiritual, social, personal, profesional. Vale la pena y los niños logran ser bien alfabetizados. En la iglesia, el material de la Escuela Bíblica Dominical está disponible en braille.
Basta ser solicitado por email accesibilidad@presbiterio.org.com.br. Va el material en braille y también algunas orientaciones de material táctil para ayudar en la comprensión. La Biblia puede ser solicitada en la Sociedad Bíblica de su ciudad. Y en el día a día nosotros podemos ayudarles con más consejos, más orientaciones. Entonces, en el canal de YouTube estaremos hablando más detalles sobre este asunto de orientación y movilidad, de vocabulario, trabajar la autonomía. Búsquennos en el canal oficial de la iglesia y allá estaremos dando esas orientaciones. Estamos a disposición de los hermanos, entre contactos si es necesario. La paz del Señor Jesús. Muchos niños, intermedios y adolescentes esperan la semana entera por este segmento Perfecto Loor. Y hoy la profesora Yanaína nos mostrará más participaciones que enviaron y enseñará a tocar de forma facilitada el Loor. Ven para el medio. Tome su instrumento y vamos a aprender. Saludamos a las clases, a todos los que nos están viendo con la paz del Señor Jesús. Qué alegría estar juntos para una clase más. Pero antes de comenzar, vamos a compartir algunos videos que hemos recibido. Esta es la pequeña banda de la Iglesia Praia da Costa 1, Villa Bella Espíritu Santo. Este grupo de intermedios y adolescentes son de San Sebastián de Boavista, Pará, y están aprendiendo a tocar el instrumento todos los domingos en la EBD. En este grupo tenemos a Luisa con la armónica, Levi y Julia con la sonaja, David y Riane con la flauta dulce. Son de São Cristóbal. Julia y Camila, Porto, Feria de Santana, Bahía. Sara e Isabela, de 10 años. San José, Santa Catarina. Las hermanas Rebeca, de 5 años, y Giovanna, de 11 años, y Esther, de 7 años, de Unai, Minas Gerais. Ana Rosa, de 7 años, e Isabela, de 3 años, Niterói, Río de Janeiro. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Nosotros estamos aprendiendo de forma facilitada el loor Ven para el medio. Y para tocar este loor, nosotros aprendimos sobre el sostenido. El sostenido eleva la entonación de la nota un semitono o medio tono. Aquí nosotros vemos la nota Do natural, Do sostenido. Y aquí está en el teclado, Do sostenido. Aquí nosotros estamos viendo la nota Fa natural y Fa sostenido. Y ahí la nota de la posición del Fa sostenido en el teclado. Ahora vamos a oír en la melódica. Ahora vamos a recordar la partitura facilitada. Nosotros vamos a leer primero las notas. Mi, fa, mi, do, sol, sol, la, si, la, sol, mi, do, mi, la, si, re, re. En esta primera vez vamos a tocar despacio. 1, 2, 3, 4.
Pero sabemos que para acompañar el loor, nosotros necesitamos que el ritmo sea más rápido. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a esperar para acompañar junto con el loor. ¡Qué bendición! En la próxima clase vamos a aprender este loor en la flauta dulce. A todos la paz del Señor Jesús. Usted ya aprendió en su iglesia sobre el tabernáculo. ¿Sabían que podemos ver al Señor Jesús revelado en los detalles de aquel lugar de culto? Vamos a aprender más sobre este tema hoy con la profesora Evelyn Ataid. Saludamos a los niños y adolescentes con la paz del Señor Jesús. El tema de nuestra clase de hoy es Jesús revelado en el tabernáculo. Vamos a leer el texto en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 36, que dice así: Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Dios, cuando liberó a su pueblo de Egipto, los liberó para que ellos pudiesen adorarlo y servirlo como único Dios. En el desierto, en la caminata hacia la tierra prometida, Dios le reveló a Moisés la construcción del tabernáculo, un santuario, donde Dios pudiese habitar
en medio de su pueblo. El tabernáculo era un lugar de sacrificio y adoración a Dios. Vean la foto del tabernáculo. En el tabernáculo había en el patio exterior donde estaba el altar del holocausto y la fuente de bronce para purificación. Había en la tienda un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez por año para pedir perdón por los pecados del pueblo. La tribu de los levitas fue la tribu que Dios separó para cuidar y trabajar en el tabernáculo. Alrededor del tabernáculo acampaban las 12 tribus de Israel. El tabernáculo representaba la presencia de Dios, Dios morando en medio de su pueblo. El tabernáculo representa para nosotros al Señor Jesús, porque cada detalle del tabernáculo fue revelado por Dios. Moisés no se inventó nada. Nada de ahí surgió de la cabeza de Moisés. Todo fue orientado a Moisés. Y cada parte del tabernáculo nos apunta proféticamente al Señor Jesús. Hoy vamos a ver sobre la puerta del tabernáculo. La puerta era hecha de cortina, de un tejido. Era de color azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y era colocado sobre madera revestida de oro. Había solo una puerta, un único acceso al tabernáculo. La puerta del tabernáculo nos habla proféticamente del Señor Jesús. Jesús en su ministerio dijo: «Yo soy la puerta, quien entra por mí será salvo». Jesús es la única entrada que nosotros tenemos para el cielo. Jesús es el único que nos puede dar acceso a Dios. Por eso Jesús, Él es la puerta que está abierta para nuestra salvación. La puerta tenía cortinas de colores azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y eso también nos apunta proféticamente para la persona del Señor Jesús. El azul, nosotros vemos el gran amor de Dios. Jesús es la mayor expresión de amor por el hombre, que dio su vida en la cruz para nuestra salvación. Púrpura era un color relacionado con la realeza, usado por los reyes. El Señor Jesús es nuestro rey. Cuando Él se entregó en la cruz del Calvario para humillarlo, lo vistieron de púrpura y le colocaron una corona de espinas. Y los hombres lo rechazaron, pero nosotros lo recibimos como nuestro rey. Y allá en el cielo, Jesús es aclamado como Rey de los Reyes, Señor de Señores. Y el carmesí es el color rojo. Proféticamente nos apunta a la sangre del Señor Jesús. Sangre que fue derramada en la cruz para purificar nuestros pecados y darnos vida eterna. El lino fino torcido es la santificación. Jesús es santo, Él no pecó, más bien Él venció el pecado con su muerte para darnos salvación. Es a través de Jesús y de su Espíritu Santo que nosotros somos santificados para ver a Dios. El tabernáculo entonces es la figura profética del Señor Jesús. Jesús está revelado en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos a Jesús revelado en la figura del tabernáculo. Y hoy aprendimos que Jesús, Él es la puerta. Así como en el tabernáculo había solo una puerta de acceso, hoy entendemos que Jesús es la puerta para el cielo, es la puerta abierta para el perdón, la comunión. Es la puerta abierta para darnos vida eterna en la gloria con Cristo Jesús. La paz del Señor Jesús. Verei meu grande rei, um vencedor serei. Verei o meu Jesus, Nova Jerusalém, cidade do meu rei. Estarei com meu Jesus, porque
¿Usted fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa? ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? ¿No tuvo todavía una experiencia real con Dios? Yo quiero decirte que conocer a Dios es mucho más que conocer teología o filosofía. Es tener una experiencia real con Él. Si usted necesita de una oración o de asistencia, llame a cualquier hora del día o de la noche gratuitamente a este número. Solo para el Brasil, 0800-707-3076. Este es el número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y precisan una palabra de parte del Señor y aún una oración. Yo quiero compartir con usted nuestra alegría del regreso a los cultos presenciales. Desde marzo de este año, por cuestión de cuidado con todos los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata, todas las actividades presenciales en nuestras iglesias y Manaíms fueron suspendidos. Pero con las condiciones de salud públicas más favorables, el último sábado, el día 5 de septiembre, los cultos volvieron a realizarse en nuestras iglesias, naturalmente, tomando todos los cuidados y orientaciones de las autoridades de salud. Estamos teniendo cultos presenciales los sábados y domingos a las 7 y los miércoles y jueves a las 19:30. Pero continuaremos transmitiendo los cultos nuevos todos los días en nuestro canal de YouTube. Y usted también puede seguirnos en el Instagram y en Facebook. Acceda también al sitio de la Iglesia Cristiana Maranata y de la Radio Manaim. Baje las aplicaciones gratuitamente. Aproveche para navegar por ellos y conocer más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. En la aplicación de Radio Manaim usted puede escuchar la radio 24 horas al día, participar y compartir los podcasts de mensajes. Y así llegamos al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Yo quiero recordarle que todos los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana, a través de nuestro canal de YouTube, usted participa de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.